Alchemize es una obra de fantasía oscura que puede incluir escenas de violencia, abuso religioso, traumas complejos, impulsos suicidas, autolesión, experimentación en humanos, tortura médica, eugenesia, canibalismo, abuso sexual, violación, alusión a la necrofilia, guerra y supervivencia. Estas situaciones pueden resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción al momento de escuchar. Capítulo 52. Abrilis, 1787. Cuando Elena despertó, se descubrió a sí misma en una cama enorme. Se encontraba en una gran habitación y al otro lado de las ventanas se alzaban las montañas Novis, bañadas por la luz dorada del amanecer. Estaba envuelta en sábanas con olor a enebro y en los brazos de Kane. No recordaba cómo había llegado hasta allí. Volvió a mirar la habitación. Por el ángulo de la ciudad supo que estaba en la isla oeste. Seguramente se tratara de una de las torres tan alargadas que desaparecían entre las nubes. Siempre había dado por sentado que Kane viviría en una finca en las afueras, o en una de esas casas antiguas de la ciudad. ¿Por qué preferiría estar en un sitio como ese? Él estaba tumbado, sus brazos la envolvían posesivamente, como si así no pudieran robársela, aunque mantenía un semblante plácido mientras dormía. Elena lo observó detenidamente. ¿Qué le había hecho? Kane Ferron era un dragón, como todos sus antepasados, posesivo hasta la autodestrucción, ermitaño y letal, pero la sostenía entre sus brazos como si fuera de su propiedad. Elena sintió pavor al notar la tensión de ceder, de permitir que la tuviera y de amarlo. La necesidad de amar a los demás y ese anhelo desesperado por que la correspondieran. Hacía mucho que se había rendido. Había guardado ese sentimiento bajo llave y lo había enterrado para dar paso a la frialdad de la lógica, al realismo y a las elecciones prácticas de la guerra. Esto la iba a llevar a la ruina. Tenía que marcharse antes de que Kane despertara. Intentó despegarse tal como había hecho en otras ocasiones, pero esta vez Kane abrió los ojos. En un primer momento la atrajo hacia sí, pero entonces vio su expresión temerosa. Parpadeó un par de veces y la dejó marchar. Elena se quedó donde estaba. El miedo y la rabia que él le inspiraba el año anterior se habían desvanecido por completo. Aún percibía el peligro, tal vez incluso con más nitidez, pues sabía lo letal que era. Sin embargo, de alguna manera, saberlo hacía que le diera menos miedo. Ahora sabía además lo mucho que se había contenido. A pesar de todo lo que había conseguido, Kane Ferron se estaba controlando. «Esto ha sido un error», dijo Elena. «No debería haber venido aquí». Kane tragó saliva y desvió la mirada. «No te preocupes», repuso con calma. «No te complicaré las cosas. Querías estar con alguien y yo estaba disponible. Sé que no significó nada». Al oírlo, Elena contuvo la respiración y tragó saliva. Kane no era alguien sin más. Para ella era... Ese era el mayor error de todo. Lo que la aterraba. Antes de que pudiera esbozar una mentira para protegerse, algo en su rostro la traicionó. Sus ojos siempre la delataban. Porque Kane, cuyo semblante parecía abatido, adoptó una expresión de triunfo. Volvió a traerla hacia sí con una voracidad y una pasión que atravesó el aire como un relámpago. Sin posibilidad de huir, Elena regresó a sus brazos y los labios de Kane buscaron los suyos. Cualquier rastro de miedo, culpa o decisión se deshizo en el aire. Lo único en lo que pensaba era lo mucho que deseaba estar allí, y en que él la tocara. Kane era puro fuego, y ella ya se había consumido. «Eres mía», murmuró contra sus labios. Deslizó los dedos por su garganta y los enredó entre los mechones de cabello, acercándola todavía más. No fue como la noche anterior, no se trató de un acto de consuelo sino de dominación. Elena sintió la boca ardiente de Kane sobre sus labios, y después sus dientes dándole mordiscos en la mandíbula y en la garganta, también en los hombros. Ella enredó los dedos en su cabello y arqueó la espalda bajo sus manos. Intentó no gemir de lo desesperadamente que lo deseaba. Agradecida de no tener que pedirlo, Kane la acercó a su cuerpo, la envolvió con los brazos y se colocó encima. Cuando se hundió en su interior, con una fuerte embestida, Elena sintió su aliento caliente en el cuello. La poseyó con dureza, como si quisiera demostrarle que ahí era donde debía estar,
como si necesitara asegurarle que nunca podría negar cómo la hacía sentir. Elena sentía su resonancia vibrando en sus propias terminaciones nerviosas. Kane no se molestó en ocultarlo. Estaba sintonizado con ella, y eso le provocaba unas sensaciones y un placer desbordantes. Cuando Kane se dejó llevar, y su rostro volvió a mostrar sus emociones al desnudo, ya no había un corazón roto, sino una declaración de posesión y triunfo. La atrajo hacia sí, apretándola contra su pecho. «Eres mía, juraste serlo, ahora y después de la guerra. Yo me encargaré de cuidar de ti. No permitiré que nadie te haga daño. No tienes por qué sentirte sola, porque eres mía». Elena sabía que debía marcharse, pero se perdió en el momento. Estaba atrapada en el peligroso abrazo de Kane Ferron, y se sentía como si estuviera en casa. Se durmió entre sus brazos, como si el mundo hubiera dejado de existir, y solo despertó un instante al sentir sus dedos acariciándole el hombro. Cuando alzó la vista, lo vio observándola con los ojos oscurecidos. Elena se acurrucó bajo esa caricia y lo besó ahí donde le latía su corazón. Cuando Kay le tomó la mano, Elena sintió su resonancia en sus propios dedos y volvió a quedarse dormida. Al despertarse de nuevo, estaba a punto de hacerse de noche, y las montañas se habían teñido de un morado y un rojo bruñido que marcaban el descenso del sol. Kane estaba vestido, pero seguía sentado a su lado, mirándola dormir con los dedos entrelazados con los suyos, como si no tuviera nada más que hacer. «¿Cómo es posible que estés aquí?», preguntó Elena, entre perpleja y exhausta. Por algún motivo se sentía más cansada que antes, como si su cuerpo, al fin, hubiera recordado cómo se dormía y ahora pretendiera recuperar todos los años de privación. Kane arqueó una ceja. «¿Vivo aquí? ¿Pensabas que mi residencia habitual era la habitación del pánico del reducto?» Elena negó con la cabeza y se quedó tumbada de espaldas. Ya no le dolían las manos. «No, pero ¿cómo es posible que puedas pasar un día entero en la cama conmigo? ¿No eres general o algo así? ¿No tienes reuniones o crímenes que cometer?» En lugar de responder, Kane se le echó encima hasta dejarla tendida bajo su cuerpo. Con sus brazos alargados, le sostuvo las manos por encima de la cabeza, y luego la besó. «Estoy de descanso», contestó mientras la dejaba sin respiración. «Un concepto que me temo que nadie te ha explicado». Entonces la soltó y se sentó para admirar las vistas. A mi madre la torturaron en nuestra casa de las afueras, y también asesinaron allí a nuestros empleados. Después, nos trasladamos a nuestra residencia de la ciudad, y ahí fue donde murió. Quería ir a un sitio distinto, que estuviera alejado de todo eso. Elena se incorporó. «Lo siento, no debería haber preguntado. Simplemente jamás te imaginé viviendo a esta altura», comentó. Luego estiró la mano y la posó en su mejilla. Kane apoyó la cabeza en la palma de su mano y cerró los ojos durante un instante. Los mechones de su cabello le rozaron las yemas de los dedos. Sin embargo, levantó la cabeza de repente. «Bueno, es lo más práctico. Amaris echa a volar desde la azotea. Ahora se le da mejor, pero le ha costado mucho aprender a hacerlo». «¿Amaris?», repitió Elena lentamente. «La quimera, la viste anoche». Elena parpadeó un par de veces. El recuerdo de un lobo alado de proporciones imposibles resurgió en su mente. Creía que estaba alucinando. Kay la miró fijamente. «Te dije que me iban a dar una quimera». «Bueno, sí, pero di por hecho que sería algo más pequeño. Y como no volviste a mencionarlo, supuse que habría muerto». Kane se encogió de hombros. «Bueno, al principio era pequeña. Cuando llegó, tenía el tamaño de un potro». «¿Qué es en realidad?» «Bennett no nos ha dado muchos datos al respecto. Tiene mucha genética de lobo norteño mezclada con algo de caballo de guerra, aunque no sé de dónde sacó las alas». «¿Y está domada?» El chico negó con la cabeza. «No, simplemente me ha cogido cariño, pero deberías conocerla. Hacía tiempo que quería presentártela, pero nunca encontré el momento oportuno. Ven conmigo». Elena no se movió. Todavía no quería ir a ninguna parte. Algo había cambiado entre ellos. La tensión y la cautela se habían desvanecido por completo. Nunca se habían tratado con suavidad, ni siquiera cuando eran más jóvenes. Alejados del resto del mundo, Elena sentía que por fin podía verlo tal como era, y no a través del filtro impuesto por los intereses de la llama eterna. A pesar de estar en una habitación impersonal, a Elena le parecía que era justamente el sitio donde podían existir. No había ni un solo objeto que tuviera un significado especial.
Era algo temporal, sin ataduras. ¿Cuándo te diste cuenta de que no sabía que debías morir?, preguntó en vez de ponerse en pie. Kane soltó un largo suspiro. El primer día que fuiste al reducto. Por la cara que pusiste, supe que tú creías que era para siempre. La chica sintió que se le cerraba la garganta. Kane apartó la mirada. Al principio me pareció divertido. Estuve esperando a que te dieras cuenta. Elena sintió que se le ruborizaba el cuello. Cuando te dije que deberías haber sabido que me castigarían, pensé que comprenderías que todo era una farsa, pero no lo hiciste. Luego supuse que te lo contarían esa misma noche. O al día siguiente. Pero tú seguiste viniendo. Imaginé que tus superiores querrían algo más. Aunque para entonces ya era evidente que no te lo estaban contando todo. Yo estuve a punto de hacerlo un par de veces, pero... suspiró. Supongo que estaba disfrutando de que quisieras salvarme. Elena asintió con pesadez, y con los dedos acarició la costura de la sábana de lino. Crowder hizo mucho hincapié en los objetivos a largo plazo, en que debía asegurarme de que tú no perdieras el interés y en que todo era secreto, que nadie podía saberlo. Pensaba que confiaban en mí. Se quedó callada unos segundos. Ylva me lo contó poco antes del solsticio. Supongo que te diste cuenta. Ella tomó su silencio como una confirmación. Se produjo una pausa en la que recordó algo más. Kane, creo que tu padre no está muerto. La miró con intensidad. ¿Cómo? Cuando rescatamos a Luke, había un liche. Le dijo a Sebastian que se llamaba Atreus. Estaba custodiando la puerta de la habitación donde lo tenían retenido. No, replicó Kane con voz trémula. No, mi padre murió. Si siguiera con vida habría regresado, por mi madre. Las pupilas se le habían contraído hasta formar unos puntos nítidos de color negro. Se negaba a creerlo. Era un liche, repitió Elena con todo el tacto posible. ¿Habría querido verla en ese estado? Kane abrió la boca en varias ocasiones, como si quisiera protestar, pero después pareció pensarlo mejor. ¿Qué sucedió? Soren y Sebastian lo mataron. Se interpuso entre nosotros y Luke. Pero no tuvimos tiempo de arrancarle el talismán. ¿No sabías que era un inmarcesible? Él negó con la cabeza. Creía que lo habían arrestado antes de que comenzara la guerra. Cogió aire con una mueca sarcástica. Su expresión se volvió amarga. Así que al final ni siquiera fue capaz de morir por ella. ¿Por tu madre? Kane asintió. Lo hizo por ella. Sé lo que la gente decía de ellos, los motivos por los que se casaron, pero en realidad mi padre la adoraba. Era lo único que le daba sentido a su vida. Cuando nací y ella se puso enferma, se obsesionó con protegerla. No permitía visitas ni nada que alterara su descanso. Murrock le prometió que la curaría y viviría para siempre. Entonces no sabrá todo lo que sucedió después de que lo arrestaran, repuso Elena. Los ojos de Kane reflejaron un cansancio profundo. Probablemente no. De haberlo sabido, ¿crees que...? Kane negó con la cabeza. Estoy seguro de que me culpa a mí, como siempre. Se produjo un silencio y después le lanzó una mirada a Elena. Hablando de morir, o más bien de lo contrario, ¿podrías explicarme por qué sigo vivo? De repente, a Elena le pareció fascinante contar los hilos de la sábana. El sello era un experimento fallido. Bennett se pasó semanas tratando de arreglarlo, pero no hizo más que empeorar la situación. Cuando finalmente aceptó su derrota, quiso arrancármelo del cuerpo, pero el sello consumía tanta energía del talismán que era incapaz de tocarlo. Dio por hecho que la energía se agotaría en algún momento, o que mi cuerpo acabaría descomponiéndose, y por eso me mandaron a casa, porque no querían que las posibles consecuencias contaminaran el laboratorio recién estrenado. Como me he recuperado milagrosamente, Bennett está intentando repetir el experimento. Hasta ahora, todos los sujetos han muerto, de una forma lenta y horrible, y no logra entender por qué soy el único que ha sobrevivido. Tú eres la única persona que nunca ha cuestionado que saliera adelante, y me gustaría saber por qué. Se hizo un silencio que Elena rompió aclarándose la garganta. Tenía un amuleto de los Holdfast. Podríamos decir que era una reliquia sagrada. Ylva me lo regaló cuando me hice sanadora. Y me ayudaba. ¿Te ayudaba? La incredulidad era evidente en su voz. Me permitía trabajar más horas, respondió esquivando su mirada. No me cansaba ni se desgastaba mi poder cuando lo tenía. Tus heridas eran tan graves que te estabas deteriorando más rápido de lo que tu cuerpo podía sostener. El sello estaba drenando toda tu energía. Como a mí me había funcionado, supuse que a ti también podría ayudarte,
que te daría fuerzas para recuperarte. Kane elevó las cejas. ¿Qué reliquia tiene semejante poder? Elena carraspeó. Debería mentir, puesto que decir la verdad podía considerarse traición. Sin embargo, no se le ocurría ninguna mentira. Además, ya había cometido traición. La gema de los cielos, contestó. Yo no sabía lo que era, y en realidad no es lo que cuentan las historias. Fue el nigromante quien la creó, pero Orión se la arrebató, y la gente asumió que había sido un regalo de los cielos. ¿Y te la dieron a ti? Kane entornó los ojos. Por lo visto, me eligió. No funciona con la mayoría de las personas. Kane tenía los brazos cruzados. ¿Y así me curaste? Elena se limitó a asentir. Así te curé. El chico quedó en silencio durante un largo rato. Elena no consiguió descifrar su expresión. No tenía forma de saber si la creía o no. ¿Y dónde está la gema ahora? No la tengo, respondió evitando su mirada. ¿Ya no? Kane suspiró. Bueno, supongo que tiene sentido que no te dejaran quedártela después de haberla usado conmigo. La chica forzó una sonrisa culpable. Quizá era mejor que pensara eso. Ylva no estaba muy contenta. Supongo que no. ¿Sufriste alguna consecuencia? Bueno, tenía que... tragó saliva, matarte. Pero finalmente me libré de hacerlo, así que al final todo se ha arreglado. Consiguió esbozar una sonrisa, pero Kane no la correspondió. Su expresión se endureció, tornándose distante, vacía. ¿De verdad crees que lo hemos arreglado? La cara de Elena se descompuso, y de repente lo recordó, esa realidad que se interponía entre ambos, que él habría preferido que ella lo matara, que eso era lo que él había querido. En cambio, estaba sentada en su cama, diciendo con una sonrisa que todo había salido bien porque había conseguido atarlo a la vida. No, no quería decir eso, lo siento. Se apartó y se giró para buscar su ropa. ¿Qué estás haciendo? Kane se inclinó y la cogió por el tobillo antes de que se levantara de la cama. Creo que debería irme ya, masculló Elena con un nudo en la garganta mientras intentaba liberarse de su agarre. ¿Por qué? Elena tenía el corazón en un puño. Sé que no querías nada de esto, no pretendía fingir que todo iba bien. La expresión de Kane se endureció y la arrastró de nuevo hacia la cama. Elena trató desesperadamente de librarse de su agarre. ¿Me dejas al menos ponerme la ropa antes de enfadarte, por favor? Kane la miró con intensidad. No me refería a mí, estaba hablando de ti. ¿De mí? Le resultó tan desconcertante que dejó de resistirse. Sí, de ti. La resistencia te ha enganchado como un parásito. ¿Y tú? ¿Crees que todo ha salido bien porque son lo bastante generosos de permitirte vivir mientras te devoran por dentro? No es así, replicó Elena con dureza. 6 años en un hospital de guerra. ¿A cuántas personas has salvado para la causa? Dudo que lo sepas. ¿Pero les parece suficiente? No. En cuanto hubo otra manera de aprovecharse de ti, te vendieron al mejor postor. Incluso a los caballos de tiro se les trata mejor. Deberían haberte convertido en pegamento cuando ya no les serviste para nada más. Soltó un bufido de desdén. Pero supongo que siempre ha sido así. Los únicos que disfrutan de una jubilación en el campo son los sementales de guerra como los Bayard. «Cállate», le espetó Elena, y propinó una patada para soltarse. Tenía la cara encendida de rabia. ¿Crees que no sé que soy prescindible? Tú te has encargado de recordármelo cada vez que has tenido una oportunidad. Pero no tienes ningún derecho a enfadarte por ello, porque has formado parte de todo esto desde el principio. Tú sabías lo que estaba pasando y yo no, y aún así decidiste seguir siendo cruel. Al menos Ylva y Crowder me manipularon por un motivo, apartó la mirada. ¿Tú cuándo te has mostrado así de generoso? Kane se quedó callado. Elena se giró. Perdóname, dijo él tras unos instantes. Ella no pudo más que reír sin alegría. Sí, ya te has disculpado, pero no cambias, así que no significa nada. Tienes razón. Se sentó al borde de la cama y se tapó el rostro con las manos. También te pido disculpas por eso. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Sabía la misión a la que te habían enviado y yo estaba convencido de que sería inmune. Pero al darme cuenta de que para ti era real, cuando vi que estaba funcionando y que estaba cayendo en mi propia trampa, hice todo lo posible para que te alejaras. No se me pasó por la cabeza que tus superiores no te avisarían. Elena se mordió el labio. Creyeron que así sería más convincente. Kane asintió con pesar. Pensé que
Si te trataba con crueldad te rendirías, que tendrías un límite y que, cuando lo alcanzaras, dejarías de abrirte paso por mis emociones. Se le escapó un suspiro. Me he pasado tanto tiempo esperando que me traicionaras, que no quería que me importase cuando sucediera. Quería hacerte daño, pero siento habértelo hecho ahora. Elena se quedó contemplando el horizonte y sacudió la cabeza lentamente. No sé por qué seguí intentándolo. Hubo momentos en los que vi claramente que toda esa fachada era mentira. Cuando se te olvidaba fingir, siempre parecías sentirte muy solo, y yo también. Bajó la vista hacia la cicatriz que tenía en la palma de la mano. Antes, creía que éramos totalmente opuestos. Ahora... Lo miró y extendió una mano. No puedo evitar pensar que somos prácticamente iguales. Kane entrelazó sus dedos con los de ella y la trajo hacia sí. Esta vez, Elena se dejó caer en sus brazos para que Kane enterrara su rostro en el hueco de su cuello. La vida no era fría. Después, se enderezó para mirarla. Elena observó cómo sus ojos recorrían cada detalle de su cuerpo, como si no quisieran perderse nada. Kane le envolvió la garganta con la mano en un gesto pasional y posesivo, y luego le acarició la cicatriz que tenía debajo de la mandíbula antes de darle un beso en la frente. Tú eres mucho mejor persona que yo. El mundo no te merece. Elena negó con la cabeza. Podría sobrevivir sin llegar tan lejos como tú. Eso no me hace mejor. Mantienes con vida a la gente. Nada más tocarlos, tu instinto es salvarlos, sin importar quiénes sean o lo que te hayan hecho. Esa cualidad no la compartimos. Es mucho más compleja que pensar en todas las formas en las que podrías asesinar a alguien. Y te pasa una mayor factura. Sus frentes se tocaron y Elena cerró los ojos. Era como si sus almas se estuvieran rozando. Quería quedarse ahí, absorta en ese momento, pero ya había desaparecido un día entero, y nadie sabía dónde estaba. No podía hacerlo. Tengo que volver. Kane no la soltó. Deberías comer algo. He de irme, repitió con firmeza e hizo amago de levantarse. Date un baño, le pidió tomándola de la muñeca. Pediré que te suban algo de comer, lo que quieras. Kane, apartó sus manos, no puedes encerrarme aquí. Tengo que marcharme. Dudó un instante, lo justo para mostrar un atisbo de instinto posesivo, algo voraz y desesperado. Pero se desvaneció y la dejó ponerse en pie con resignación. Elena estiró la mano y le apartó unos mechones de la cara. No te preocupes, siempre volveré a ti. Capítulo 53. Abrilis, 1787. Una vez recuperada la lucidez, la quimera de Kane se le antojó aún más grande. Cuando Elena terminó de vestirse y estuvo ya lista para marcharse, en vez de volver a la ciudad de forma discreta, Kane la llevó a la azotea. Allí estaba la criatura, estirándose y bostezando, dejando a la vista unos colmillos más largos que los dedos de Elena. Las alas se desplegaban de tal modo que ocupaban casi toda la superficie de la azotea. La quimera fue hasta Kane al trote y abrió sus escalofriantes ojos amarillentos para observar a Elena. Torció el hocico en señal de advertencia. «Amaris, pórtate bien», la reprendió Kane al tiempo que la rascaba por detrás de las orejas. Amaris dejó caer la cabeza, pero siguió enseñando las encías sin apartar la vista de Elena. Fue una bendición que la noche anterior Elena hubiera estado delirando. Jamás se habría atrevido a montarse sobre esa criatura de haber sabido que era real. Kane acarició al monstruo lobuno y después se arrodilló para masajearle la pata delantera. La chica vio que tenía patas de caballo, pero acababan en unas garras enormes. Elena dio un paso hacia atrás para darle más espacio. A pesar de que Kane quería que se hicieran amigas, era evidente que a Maris no le caía bien nadie salvo su dueño. «No está gruñendo por ti», le explicó Kane antes de que Elena retrocediera un poco más. Bennett ensambló mal las patas cuando la creó. Cuando crece, se le estiran los nervios y tengo que arreglarlos. ¿A qué te refieres? Elena lo observó con atención. Se percató de que estaba usando la resonancia mientras le masajeaba la pata delantera. A Bennett solo le interesa la parte estética de las quimeras. Une piezas a la fuerza sin importarle la funcionalidad. Las quimeras son tan peligrosas porque están rabiando de dolor. Mueren del estrés que sufren. Cuando me dieron a Amaris, me mordió unas 50 veces la primera semana. Tal vez recuerdes que por aquel entonces todavía tenía la espalda destrozada. Estuve a punto de partirle el cuello al 10º mordisco, pero pensé,
A mí me duele también tanto que me encantaría morder a alguien. ¿Por qué no va a hacer ella lo mismo? Por entonces era un cachorro, pero parecía un potro. Se tropezaba y se rompía las alas una y otra vez. Volvió la vista hacia Elena. Para entonces ya había aprendido la contención del alivio del dolor, y tú me habías comentado los numerosos defectos que tenían las transmutaciones, así que intenté arreglar todo lo que pude. Cuando Amaris comprendió que no iba a hacerle daño, dejó de morderme. Se enderezó y acarició a la quimera por debajo de una ala enorme. Las plumas eran del tamaño del brazo de Elena. Kane frotó los nudillos entre los ojos de Amaris. Y después me fue cogiendo cariño. Es la única superviviente de toda su camada. Bennett quiso que se la devolviera para ver por qué había salido bien. Estuvo a punto de arrancarle la cabeza, ¿verdad? Le desordenó el espeso pelaje. Ven a conocerla, se portará bien. Le indicó a Elena que se acercara, la cogió de la mano y dejó que Amaris la olfateara. La quimera siguió enseñando los dientes, pero empezó a mover la cola y relajó las alas. Kane hizo que Elena enterrara los dedos en el espeso pelaje y rascara por detrás de una oreja enorme y puntiaguda. Elena notó que Kane no dejaba de mirarla mientras permitía que la resonancia se extendiera hacia el cuerpo de la quimera. Amaris se estremeció, pero no se movió ni gruñó. Sintió lo mal ensamblada que estaba Amaris. Tenía huesos y tejidos que no deberían estar juntos, pero que estaban unidos a la fuerza. A diferencia de las quimeras que había examinado en el laboratorio, era evidente que alguien había intentado corregir los fallos más graves, coser bien los músculos, suavizar las articulaciones y los ligamentos cruzados, bloquear los nervios para que no sintiera tanto dolor. Intentó imaginar a ese monstruo de cachorro, como un potro o un polluelo, inocente y joven, y entonces, dolor y mutilación. Por supuesto que las quimeras eran salvajes. ¿Cómo iban a soportar tanto dolor sin aprender a morder? «Has hecho un trabajo excepcional», dijo con la boca seca. «¿Así es como aprendiste a sanar?» «Supongo que me sirvió de práctica». Kane contempló la ciudad, que se extendía como una corona resplandeciente. Lumitia todavía no había salido, por lo que había franjas en la isla este que permanecían a oscuras. Sin embargo, la torre de alquimia se alzaba sobre todo lo demás, con su faro siempre brillante. «Tenemos que irnos ya. Está tan oscuro que podemos pasar desapercibidos». Una cosa era acariciar a Amaris y otra muy distinta, ir subida sobre su lomo. Elena estaba convencida de que, si quisiera, el lobo podría partirla por la mitad con los dientes. Kane se quedó junto a la cabeza de Amaris, para rascarle detrás de las orejas, mientras Elena se agarraba al arnés de cuero y se subía a la montura. Tardó tanto tiempo en hacerlo que empezó a darle vergüenza. Era como escalar una montaña peluda. Elena temía darle un rodillazo o un codazo, así que no sabía cómo colocarse. Kane se montó de un salto a su espalda. Apenas se había sentado cuando Amaris saltó del tejado. En un primer momento se desplomaron hacia el suelo, pero entonces desplegó esas enormes alas para aprovechar una corriente de aire llevándolos hacia los cielos. Amaris volaba tan alto que el oxígeno comenzó a escasear. Mantuvieron distancia con la ciudad y las torres, y volaron junto a las montañas hasta la presa. La quimera descendió a tal velocidad que el reducto pasó como un borrón, y las ráfagas que provocaron sus alas hicieron vibrar las ventanas del edificio. Aterrizaron en el patio de una de las fábricas. Cuando se bajó, Elena sintió que las piernas la sostenían a duras penas. Agradeció de corazón que hubiera un suelo firme bajo sus pies. Quedó convencida de que los humanos no estaban hechos para volar, y que hacerlo era una abominación. Trató de parecer agradecida en vez de a punto de vomitar, pero se alejó de la quimera. Kane la siguió. Ahora que le había presentado a Amaris y el viaje había terminado, volvía a ver cierto brillo de resentimiento en sus ojos, como si todavía no tuviera muy claro si debía dejarla regresar al cuartel general. Elena fingió no darse cuenta mientras se acercaba a la cancela, pero eso solo consiguió ponerlo de peor humor. Al final se detuvo. «¿Qué sucede?» «No te vayas», expresó en tono suave. «Sabes que tengo que irme». El chico negó con la cabeza. «No, no es cierto, no les importas». Las palabras le dolieron como si hubiera tocado un nervio. El dolor resonó por todo su cuerpo. En el pasado lo habría negado porque tenía a Luke y él jamás le habría dado la espalda, pero ese ya no era el caso. Sin embargo, no cedió, negó con firmeza. «No podemos permitir que ganen los inmarcesibles.
Nos jugamos demasiado. Tengo que ir a donde sirva de algo. La furia se sumó al resentimiento en los ojos de Kane. No es cierto. Da igual cuántas veces te rompas, a los dioses no les importa. No habrá recompensa. Esto... Señaló con una mano la ciudad, las montañas y el firmamento negro desde el que refulgía Lumitia. Esto es el abismo. Ya estamos dentro, todo lo demás da igual. Al universo le importa un comino el sacrificio y el dolor. Te equivocas, replicó Helena. Kane abrió la boca para protestar, para enumerar una lista interminable de ejemplos que confirmaban que el mundo era frío y ajeno, pero ella no necesitaba oírlo. Te equivocas porque yo formo parte del universo, siguió. Un trocito de nada, es cierto, tal vez insignificante en términos matemáticos, pero formo parte de igual forma. Tú y yo no somos ajenos a nada, nadie lo es. A mí me importan las personas que han muerto y las que morirán, y también los que sufren. Me importará mientras siga con vida, y eso significa que a esa parte del universo le importa. Le dedicó una sonrisa. ¿No te parece un poco más alentador? Parecía desolado. Aún así, Helena se encogió de hombros. Quiero hacer el bien en este mundo. Eso es lo que quería mi padre, por encima de todo. Se miró las manos. Sé que la mayoría de la gente no lo valorará. He hecho cosas que dudo que me perdonen, pero me gustaría que me recordaran como alguien que lo intentó al menos. Dio un paso hacia atrás, pero Kay le tomó la mano. Helena. Ella se zafó. Ten cuidado, Kay, no mueras. Crowder te está buscando, le dijo el guardia de la entrada al dejarla pasar. Helena asintió y se dirigió hacia la torre. Crowder se encontraba en su despacho, tenía el brazo atado al cuerpo, como si se lo hubiera paralizado de nuevo, y miró a Helena con un asco que jamás había visto en él. Le recordó a cómo la miraban los alumnos del gremio, aunque de una manera mucho más intensa. Los dedos del brazo derecho formaban un puño, lo que significaba que aún le funcionaba, pero que había decidido privarse de ese movimiento. Tardó unos instantes en entenderlo. Lo hacía porque Helena era ahora una nigromante. Me han dicho que querías verme, afirmó como si no se hubiera percatado de su expresión. Hace horas, respondió Crowder entre dientes. Pues aquí estoy. Crowder chasqueó los anillos de ignición de la mano izquierda, y una orbe de llamas relamió sus dedos hasta que los cerró en un puño. La piel centelleó unos segundos antes de que la luz se apagara. El prisionero que trajiste de vuelta se niega a cooperar si no estás presente. Ylva... Su expresión se tornó lívida de rabia. Ylva insiste en que seamos cuidadosos hasta que sepamos quién es. He perdido un día entero esperándote. ¿Dónde estabas? Helena no lo miró a los ojos. Ylva me dijo que me mantuviera al margen hasta que hiciera circular la historia oficial. Eso no es lo que te he preguntado. La chica lo miró a los ojos con la mandíbula en tensión. Estaba con Ferron, pero estoy convencida de que eso ya te lo habías imaginado. El hombre dejó escapar una carcajada de desprecio que le puso el vello de punta. La miraba con tal animosidad que parecía que Helena había dejado de ser humana. No fui yo la que quiso usar la nigromancia, explicó, decidida a sacarle el origen de su furia. No había otra opción. Soren no se había recuperado lo suficiente como para embarcarse en una misión así. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que dejara morir a Luke? ¿Qué quería que hicieras? Repitió lentamente, y se puso en pie. Tendrías que haberte quedado con el cuartel general. Solo tenías que hacer una cosa, Marino, y era seguir sana y salva para que Ferron tuviera una prueba de que sigues con vida todas las semanas. Pero se ve que he sobreestimado tus capacidades de deducción, así que te lo voy a dejar claro. A menos que estés mandando algún mensaje, no puedes volver a salir del cuartel general, bajo ningún concepto. El único motivo por el que no te he metido en la cárcel para juzgarte por nigromancia es porque te necesito para mantener a Ferron de nuestra parte. Helena notó que se le hacía un nudo en la garganta. Tú ideaste ese plan. Estaba trabajando con lo que tenía. A Crowder se le salieron los ojos de las órbitas. ¿Yo? Fue tu informante del hospital la que le dio a Soren toda esa información. ¿De dónde sacó Purnell si no? Antes de que Helena pudiera terminar la pregunta, la puerta se abrió de par en par, y una chica irrumpió en el despacho. ¿Dónde está Sofía? He intentado buscarla y nadie me dice nada. ¿Dónde está? Era Ivy. Su rostro estaba sucio y su cabello recogido en una cofia. Los ojos de Crowder se posaron sobre Helena. Marino, ¿puedes decirle a Ivy dónde se encuentra su hermana mayor, Sofía Purnell? Cuando Ivy se giró, Helena se percató del parecido entre la camillera del hospital y la pequeña protegida de Crowder. Aunque se diferenciaban en unos años,
y en el color del cabello los rasgos de Ivy eran más marcados y afilados, mientras que Sofía parecía más amable. Aún así resulta evidente que eran hermanas. ¿Era tu hermana?, dijo Elena con voz estrangulada. ¿Sofía era tu hermana? Ivy palideció bajo toda la suciedad del rostro. Sofía formaba parte del equipo de rescate que salvó a Luke. Fue ella la que nos mostró la ruta a través de los túneles que llevaban a la prisión, pero cuando escapamos, la arrastró la corriente. Pensé... Elena miró a Crowther. Que tú la habías enviado. ¿No fuiste tú? Ivy miró a Elena fijamente y después se puso a gritar. Elena jamás había escuchado un grito así. Fue como si estallara algo en su interior tan agudo que pareció que las bombillas a su alrededor iban a estallar. Una rabia lívida recorrió el rostro de Ivy. Elena se preparó para el golpe, pero la chica se giró hacia Crowther. Me prometiste que la protegerías si hacía todo lo que pedías. Ella no debería haber trabajado para ti. Solo tenías que mantenerla a salvo. Se abalanzó sobre él por encima del escritorio, como si quisiera arrancarle los ojos, pero antes de que sus dedos lo rozaran, un estallido de llamas la arrojó contra la pared. Ivy cayó al suelo y los libros de los estantes se desplomaron encima, incendiándose en su caída. Crowther se movió con la agilidad de un gato. Sus años de experiencia en combate se notaron cuando se abalanzó sobre Ivy. Nunca le hablé de túneles ni alcantarillados, ni tampoco de prisiones, le dijo Crowther. Cerró la mano e hizo desaparecer el fuego. Si se enteró de todo aquello fue por tu indiscreción. Te advertí que no le contaras nada, pero quisiste impresionarla contándole cómo viajabas por la ciudad sin que nadie te viera. ¿Te sientes ahora orgullosa? Seguro que le mostraste lo fácil que era. Elena creyó que Ivy se pondría en pie, pero se limitó a quedarse en el suelo. Solo quería que supiera salir de la ciudad. Le enseñé el mapa y le hablé de la prisión para que no fuera en esa dirección, replicó Ivy, a quien le sobrevino un sollozo. Si me hubieras hecho caso seguiría viva, repuso Crowther con voz cruel. Yo he mantenido el trato, y nada de esto es culpa mía. Le dio una patada. Quítate de mi vista. Si Lucien Holdfast hubiese muerto en ese rescate absurdo, tú tendrías la culpa. Ivy se levantó del suelo sin pronunciar palabra, pero cuando atravesó la puerta se giró un instante con un brillo asesino en los ojos. Cuando desapareció, Crowther se dio la vuelta y sacó un transmisor de un cajón de su escritorio. Emitió un estallido de estática al encenderse y después, Elena reconoció la voz del guardia. Era uno de rango superior. Crowther musitó una jerga prácticamente ininteligible, pero la chica comprendió algunas palabras, muy peligrosa y neutralizar. Luego guardó el transmisor y miró las quemaduras que había ocasionado en su despacho. ¿De verdad es necesario?, preguntó Elena. Crowther levantó la mirada. Ya has visto de lo que es capaz. Ahora que no está su hermana para mantenerla a raya, Ivy no me sirve de nada. Recuerda que esa misma regla se aplica a Ferron. La miró de arriba abajo con repugnancia, como si pudiera ver todos los sitios en los que Kay la había tocado. Te aconsejo encarecidamente que te mantengas con vida, Marino. Cuando Elena vio a Wagner, éste le sonrió, pero lo único en lo que pensaba ella era en el rostro aterrorizado de Sofía cuando la empujó hacia los necrómatas. Habían encontrado un intérprete, un anciano artrítico llamado Holten, que trabajaba en las cocinas. Su hijo era graduado en la Academia de Alquimia y había muerto al comienzo de la guerra. Muy bien, dijo Crowther cuando entraron en la celda. Había hecho desaparecer toda su rabia e incluso parecía simpático. ¿Por qué eres tan importante? Joto lo tradujo. El getoviano era un dialecto del occidente meridional, que tenía una cadencia particular, y en el que se pronunciaban las palabras con cierto ritmo. Wagner habló sin pausa, y Joten tuvo que resumir después de tratar, sin éxito, de interpretar simultáneamente. Conoció a Murrock en Hegdos. A Murrock se le concedió una unidad de la prisión, los criminales del sector 4. Wagner trabajaba allí de guardia, tradujo Joten con voz pausada. Hegdos adoraba por encima de todo sus guerras expansionistas y su población encarcelada. Esta última era numerosa, abarcaba varias generaciones y constituía tanto la mano de obra como el grueso de su ejército. Los criminales del sector 4 solían ser presos políticos, condenados a 4 generaciones de prisión, una vida tras otra dedicadas a la servidumbre, de la que solo escaparían sus tataranietos. Las penas de trabajos forzosos se heredaban a la más mínima infracción, y podía prolongarse por días o por generaciones enteras.
La mayor parte de los rasgos inferiores de su ejército se componía de criminales de los sectores 1 y 2, a los que se les prometía el perdón a cambio de una destacada carrera militar. Cada vez que escaseaba la mano de obra o había rumores de inestabilidad política o económica, Hegos respondía con la guerra para ampliar sus fronteras y así hacerse con más población que llenara sus prisiones. En teoría, las cárceles hectovianas estaban bajo el control estatal, pero eso no evitaba que alquilaran presos a quienes quisieran pagar por ellos. La esclavitud era ilegal en el continente norte, así que Hegos la había reinventado. Murrock había hecho un trato con los militócratas, buscaba controlar el poder de la vida. Dijo que dominarlo y recolectarlo era la clave para la inmortalidad. Prometió a los líderes que les enseñaría a hacerlo si le entregaba los materiales para realizar las pruebas. Pero los prisioneros, Wagner se encogió de hombros, se resistieron. No querían cooperar, sabían que morirían. Wagner sonrió al contarlo, como si reviviera un recuerdo que le parecía reconfortante. Mi trabajo consistía en llevar a los prisioneros por la mañana y traerlos de vuelta por la noche, pero cuando terminaba con ellos no quedaba ninguno con vida. Murrock me trató con respeto. Me hablaba, me contaba sus frustraciones. Verán, la energía no se puede otorgar a la fuerza, hay que darla voluntariamente. Ya había descubierto muchos trucos para conseguirla, pero, según decía, cuando los prisioneros morían la energía lo recordaba, se resistía, atacaba. Por eso le resultaba tan difícil controlarla. Elena y Crowder compartieron una mirada cómplice. Era evidente que Crowder también conocía la verdadera historia de la victoria de Orión contra el nigromante. Lo resolvió gracias a mi idea. Wagner hinchó el pecho. Mi padre fue guardia, al igual que mi abuelo. Los levantamientos en las cárceles son muy peligrosos. Algunas prisiones son de tamaño de ciudades. Para mantener el orden, es vital que los guardias no sean vistos con el enemigo. Así que convencemos a los prisioneros de que el problema son otros prisioneros, una unidad o un sector distinto. Esos prisioneros son los culpables de que ellos tengan menos. Las normas que odian fueron establecidas por culpa de esos prisioneros. Al conceder privilegios a costa de otros, los prisioneros olvidan quién firmó esas normas. A Murrock le gustó esa idea. Para capturar almas, debía hacer que los prisioneros culparan a otra persona. Incluso después de que les arrebatara la energía, la culpa tenía que redirigirse. Wagner miró a Elena y luego a Crowder, como si esperara que se hubieran quedado sin palabras. Entiendo que le salió bien, comentó Crowder. Wagner asintió. Dejó de intentar contener o unir la energía a su cuerpo. En su lugar, empleaba a otro prisionero dentro del sello. Extendió las manos a ambos lados. Poseía una alquimia muy rara. A través de su poder, extraía la energía y la ataba al alma de un prisionero. El otro prisionero absorbía toda la rabia y Murrock se quedaba con el poder. Pero, ¿cómo lo controlaba si las almas... ¿Si la energía estaba atada a otra persona?, preguntó Elena. Con sus huesos, respondió Wagner con las cejas arqueadas. Lo vi con mis propios ojos. Usaba su alquimia para contener las almas dentro de esquirlas de sus propios huesos. Era extraño, pero... Si una esquirla estaba en el sello, junto al prisionero, éste no podía morir ni aunque quisiera, y después, Murrock podía quedarse con el poder. Las filacterias era exactamente lo que Kane había descrito. Las almas de los demás podían percibir esa vida, intentarían resistirse, pero el prisionero no podría morir. Aún así, sus mentes empezaban a... Wagner se tocó las sienes y tiró de unos hilos invisibles como si desenrollara algo. ¿Quieres decir que los inmarcesibles solo son una fuente de poder para Murrock?, preguntó Elena. Sí, así es como los llaman inmarcesibles, ni vivos ni muertos. Crowder colocó un papel y un boli delante de Wagner y le ordenó que dibujara el procedimiento y el sello con la mayor exactitud posible. Quedó claro que Wagner no era ni alquimista ni dibujante, pero había presenciado cómo se realizaba el procedimiento varias veces. Esbozó un sello enorme que Elena jamás había visto. No era ni celestial ni elemental, tenía 9 puntos de referencias y en el centro había una plataforma en suspensión desde la que Murrock tenía acceso al cuerpo del prisionero destinado a sobrevivir. Las víctimas del sacrificio se disponían en las 9 puntas. Murrock abría la cavidad torácica del prisionero elegido como receptor y colocaba una esquirla de alguno de sus huesos en su interior. Ese era el último componente del sello.
De alguna forma conseguía canalizar la fuerza vital de los prisioneros en ese hueso y después activaba el sello. El sello creaba una atracción tan poderosa que los sacrificados quedaban como cascarones vacíos, desprovistos de una vida que se introducía en el receptor. Su alma era atrapado bajo las capas y capas de los demás, como un insecto en una telaraña. Después, Murrock cortaba un fragmento del hueso, lo bañaba en lumitio y lo dejaba en el interior del cuerpo del prisionero. El resto del hueso lo introducía en su propio cuerpo. Esta información iba en la misma línea de lo que ya conocían, pero la mente de Elena se negaba a creer que algo así fuera posible. La historia de que Ylva le había contado sobre el primer nigromante ya le había parecido espantosa, pues había manipulado y engañado a muchas personas, pero la magnitud de sus actos hacía que fuera algo impersonal. Sin embargo, este proceso a pequeña escala se le antojó aún más íntimo e intencionado. La repetición, el alcance, 9 víctimas una y otra vez, arrancando esquirlas de hueso una tras otra, en busca del poder, en busca de la inmortalidad. Así había creado a Kane. ¿Cómo es posible que sobrevivieras tanto si sabías todo esto?, le preguntó Crowther a Wagner. Este sonrió. Es un hombre egoísta. Para él, las vidas ajenas son un mero recurso. No soy idiota. Cuando vi que tenía éxito, salí huyendo. Sabía que intentaría encontrarme algún día. No querría compartir el conocimiento por ese gran descubrimiento. Pensé que se había olvidado de mí, hasta que un día desperté en Palladia, pero ahora el mundo conocerá mi nombre. Sonrió con astucia. Era evidente que estaba convencido de que la resistencia lo usaría para rebatir las reivindicaciones de poder y saber científico de Murrock. No obstante, Elena sabía que a nadie le importaría de quién había sido la idea, pues Murrock era quien ostentaba el poder y la habilidad de hacerlo. ¿Por qué todos los inmarcesibles son capaces de usar la nigromancia?, preguntó. Houghton tradujo la pregunta. Un accidente, respondió Wagner con una carcajada. Nunca supo por qué. Una vez finalizado el interrogatorio, Elena se quedó sin saber qué hacer. La seguridad del cuartel general se desmoronó cuando los guardias no fueron capaces de apresar a Ivy. Toda la información que conocía la chica pasó a ser considerada comprometida. Crowther no tardó en trasladar a los prisioneros de los sótanos de la Torre de Alquimia a otra ubicación, algún lugar al sur del cuartel general, y un equipo de alquimistas bajó el laberinto de túneles y se dedicó a sellarlos para que Ivy no pudiera volver a entrar. Sin embargo, cuando Ylva y Althorn se reunieron con Crowther para continuar con el interrogatorio, encontraron a Wagner muerto, despedazado, junto a los cadáveres reanimados de los guardias apostados a las puertas de la celda. Los restos estaban dispuestos de forma que se leía: Crowther el siguiente. Luke seguía ingresado en el hospital bajo vigilancia constante. Nadie daba detalles concretos de su estado. Según los informes diarios, se estaba recuperando, y en unos días lo trasladarían a sus aposentos. Elaine era la única sanadora con permiso para entrar a verlo. Por primera vez en su vida se mostraba reservada. Iba de un lado a otro con prisa, cogía medicinas de la sala de suministros, hablaba con Pace entre susurros y se apresuraba a volver. Elena quedó a cargo de los turnos de Elaine. Entre esos pacientes se encontraba Penny, cuya pierna había sufrido tantos daños que tuvieron que amputársela a la altura de la rodilla. Cuando Elena descorrió las cortinas, Alistair estaba sentado al lado de su cama haciéndole compañía. Al principio le sorprendió que tuviera tan pocas visitas, pero entonces recordó que los únicos que quedaban vivos eran Alistair, Luke y Layla. Todos los demás seguían enterrados bajo los escombros. «Tengo que irme», dijo Alistair, que se puso en pie. «El tribunal quiere hacernos más preguntas». Penny asintió sin pronunciar palabra. Tenía los dedos cerrados alrededor de las mantas que le cubrían el regazo. «¿Qué tribunal?», preguntó Elena al sentarse donde había estado Alistair. «No los van a castigar por salvar a Luke, ¿no?». Penny negó con la cabeza y enredó con el dedo un hilo de las sábanas de lino. «No, solo recibiremos una reprimenda. A mí me van a dar incluso 2 medallas. El tribunal es por Layla». Elena levantó la vista de inmediato. «¿De qué estás hablando?». «Van a nombrar a Sebastian paladín primero en vez de Layla», le contó Penny sin mirarla. «Lo más probable es que degraden a Layla por haber puesto en peligro la seguridad de Luke». «¿Lo dices en serio? Layla le ha salvado la vida a Luke más veces que...». «Lo sé».
intervino Penny. Todos lo sabemos, pero a Luke no pueden hacerle nada. Es el Principado, así que Layla tiene que asumir la culpa. La gente lleva un tiempo quejándose. Bueno, siempre se han quejado, porque es una chica y los paladines suelen ser hombres, pero con Layla merecía la pena el riesgo. Sin embargo, después de lo que pasó con la quimera y esto, los jefes consideran que lo vuelve más vulnerable. Creen que, si no hubiera sido por ella, jamás habrían capturado a Luke. Pero Penny siguió hablando con una mezcla de culpa y resignación. Han estado interrogándonos, y el caso es que todos lo sabíamos. Luke intentaba ser discreto, pero se notaba solo con verlos. Sobre todo en los últimos meses, cuando pensábamos que la guerra estaba a punto de acabar. Creo que Luke pensó que ya no importaba, que no pasaría nada. Después de todo, nunca le reprocharon nada a su padre ni a Sebastian. Pero para las chicas siempre hay más reglas, y nadie que esté bajo juramento puede decir que a Luke no le afecta lo que le ocurre a Layla. ¿Tú podrías? Elena desvió su mirada. Pobre Layla, había sorteado las dificultades de su rango durante años. Apenas había cometido un error, pero al final iba a pagar los de Luke. ¿Qué pasaría entonces? La chica tragó saliva con dificultad y se obligó a centrarse en la tarea que tenía entre manos. No podían hacer nada respecto al tribunal. ¿Cómo tienes la pierna? Penny pareció encogerse. Bien, respondió demasiado rápido. Elena se acercó lentamente. Verás, a veces las terminaciones nerviosas no se dan cuenta de que ha habido una amputación. Siguen enviando señales como si la pierna aún estuviera ahí. Y por eso te duele. Puedo usar la resonancia para bloquearlas y así dejarás de sentir el dolor. ¿De verdad? La voz de Penny sonó algo desesperada. La sanadora empezó a trabajar, pero no pudo dejar de pensar en Layla. La amputación había sido limpia. Meyer había conseguido conservar gran parte de la extremidad, y el corte era perfecto, ya que no se había visto presionado por la urgencia propia de una emergencia. ¿Sabes qué? Tal vez puedas ponerte una prótesis. Creo que mi repertorio no es lo suficientemente bueno como para eso, respondió Penny con una sonrisa amarga, pero empezó a aligerarse el cansancio de su rostro. Aunque quizás pida una básica. Así podría seguir trabajando, tal vez en las transmisiones. No quiero que me despidan. Los maestros de las forjas son muy hábiles. Las estructuras de titanio valen para casi todo el mundo, y son mucho más ligeras que los modelos de antes. Ya lo iremos viendo, repuso Penny. Se hizo el silencio mientras Elena trabajaba, hasta que Penny volvió a hablar. ¿Es cierto lo que dijo Luke? Cuando Soren vino a salvarnos a Alistair y a mí, ¿estaba muerto? Elena se encogió como si hubiera recibido una patada en la cabeza. El nombre de Soren le cayó encima como un yunque. Empezó a ahogarse de nuevo. La pierna de Penny se volvió borrosa ante sus ojos. Cuando oí los rumores, pensé que era una ridiculez. Estaba convencida de que me habría dado cuenta si hubiera estado muerto. Pero una vez aquí no paro de pensar en ello, en cómo no dejó de luchar por mucho que le hirieron. No gritó ni una vez, ni siquiera cuando empezaron a hacerlo trizas. A Penny le temblaba la voz. Creo que prefiero pensar que ya estaba muerto. A Elena se le erizó la piel como si esos dedos fríos la acariciaran. Parpadeó, intentando apartar los pensamientos y recuerdos de Soren, y se obligó a concentrarse para esquivar la herida que escocía en su memoria. Sabía que no convenía confesarlo todo. Se mordió el labio. Soren me dijo que teníamos que hacer lo que fuera, costara lo que costara, por salvar a Luke. Penny guardó silencio un largo rato. No sé cómo sentirme al respecto. Sé que estaría muerta si no hubiera venido a ayudarnos, pero... Le temblaron los labios. ¿Y si era una prueba? Después de todos estos años luchando por el bien, en el último momento, en vez de permanecer fieles a la verdad, elegimos el camino fácil. Elena se alegró de estar a punto de terminar con la pierna de Penny, porque la conversación hizo que le temblaran las manos. ¿Fácil? Detestaba esa palabra. Tragó saliva. Si las acciones de una sola persona bastan para condenar a los demás, entonces los dioses son terribles, y Sol es el peor de todos. No lo dices en serio, respondió Penny al instante. La tomó por la muñeca apretando tanto los dedos que se le clavaron en la piel. Mírame, Elena. No lo dices en serio. También funciona al revés. Orión pasó la prueba y fíjate en todas las bendiciones que recibieron por eso. Penny parecía desesperada por convencerla. Recuerdo el día que llegaste.
Estábamos en el mismo dormitorio. Decías que Palladia era el lugar más bonito del mundo. La llamabas la ciudad resplandeciente. Decías que la gente de Etras no creía mucho en los dioses, pero que aquí en el norte entendías por qué lo hacíamos. Porque, ¿cómo si no iba a existir un sitio tan bello? ¿Ya no te acuerdas de eso? Encontró la mano de Elena y le dio un apretón. Eso me dijiste. Creo que, en el fondo, sigues creyéndolo. Simplemente te asustaste y cometiste un error. Pero puedes arrepentirte. Si hablas con el Falcón, te explicará cómo hacerlo. El viaje, el sufrimiento, eso es lo que necesitamos. ¿Cómo vamos a ser puros si no? Incluso cuando las cosas se te tuercen. Tenemos que estar agradecidos porque eso es lo que nos hace puros. Penny sonreía a Elena con un fervor que pretendía convencerla. Por eso es mejor que todos muramos fieles a nuestras creencias antes que vivir traicionándolas y corrompiéndonos. Sé que tenías buenas intenciones, que querías salvarnos, pero deberías haber confiado en Sol. Elena apartó su mano. Penny, si creyera que simplemente vamos a morir, no me daría tanto miedo perder. Si perdemos, nos harán cosas mucho peores que la muerte, sacudió la cabeza. No habrá nada de pureza en ello. A pesar de recibir un tratamiento quelante durante días, Layla no recobró su resonancia. El consejo intentó comunicar esta información con calma, porque no querían alimentar el pánico. En teoría, los quelantes debían haber separado el metal de la sangre de Layla para que su cuerpo pudiera expulsarlo, pero el resultado no fue el que esperaban. Chiseo no había desvelado el contenido del mensaje que Elena le había pedido que llevara al reducto sin hacer más preguntas, pero, por primera vez, pareció sentir alivio cuando la vio regresar al laboratorio, y ese gesto fue más revelador que las palabras. Pasaron días analizando una y otra vez las esquirlas y nuevas muestras de sangre de Layla para averiguar qué estaban pasando por alto. Cada vez que Elena regresaba de hacer un turno, siempre encontraba a Chiseo trabajando. Al final cayó rendido en la misma mesa. Elena permaneció sentada en silencio. Estaba observando una llama bajo el alambique de cristal. El vapor subía por la curcubitea y se recopilaba en el destilador y descendía por el tubo hasta un frasco que había a un lado. Ese mismo día, Elaine Boyle fue nombrada sanadora jefe de la Resistencia. Había sido Matías quien había creado ese puesto para ella. Elaine había llegado al hospital con un amuleto enorme de heliolita colgado alrededor del cuello, y a partir de ese momento, sus tareas consistían en gestionar el horario del resto de las sanadoras y trabajar en atender personalmente a Luke. Elena se dijo a sí misma que no le importaba. Su quimiatría se había convertido en algo esencial para las sanadoras. Poco a poco, Pace había ido creando una sección en los almacenes para guardar todos los tónicos y las medicinas. Así, la quimiatría de Elena sostenía buena parte de la carga de la sanación. Cerró los dedos en un puño. Desde que reconquistaron los puertos había conseguido numerosos ingredientes, pero, al haberle prohibido Crowder seguir recolectando en el exterior, le preocupaba que se agotaran. Había fórmulas que podía elaborar con materiales importados, pero algunas eran difíciles de conseguir si no las recolectaba ella misma. Suspiró. En el pasado disfrutaba de la quietud del laboratorio, que contrastaba de manera brutal con el caos del hospital, pero ahora ese silencio la dejaba solas con sus pensamientos, y todo lo que se esforzaba por apartar de su mente regresaba para asfixiarla. Echaba de menos a Kane. Cada vez que pensaba en él sentía como si le faltase una parte de sí misma. La guerra se le había metido hasta los huesos, y se había abierto paso por su interior, hasta dejar solo lo que la hacía útil, un engranaje perfecto en una maquinaria compleja. Sin embargo, Kane le había recordado que era humana, que sus dones y cualidades no solo eran válidos porque alguien podía aprovecharlos, que tenía permiso para respirar de vez en cuando, pero en su ausencia, Elena sentía que se asfixiaba. Capítulo 54. Abrilis 1787. Cuando Elena se plantó sobre la presa y miró hacia el reducto que se alzaba al otro lado del puente, dudó. Había echado de menos a Kane toda la semana. Sin embargo, ahora que había regresado sentía miedo. A veces era muy impredecible. Cada momento de ternura que compartían solía ir seguido de todo lo contrario. Tomó aire un par de veces para calmarse, apretó los dientes y se obligó a cruzar el puente.
Un necrómata la esperaba en la puerta del piso. Se le cayó el alma a los pies y tragó saliva con dificultad, pero abrió la bolsa y sacó el sobre junto con los recambios para su botiquín. Le ardía la cara, aunque hizo todo lo posible para contener su expresión y no mirar al necrómata a los ojos cuando se lo entregó todo. «Toma». Lo puso en sus manos y se dio la vuelta. «¿Marino?» Estuvo a punto de desmayarse cuando oyó su nombre. Se giró de golpe, pero lo único que había allí era el necrómata. «¿Puedes hablar?» Nunca había escuchado hablar a un necrómata. Que usaran sus funciones motoras ya era inquietante, pero reactivar las partes del cerebro encargadas del lenguaje le parecía excesivo. Los necrómatas no hablaban, nunca lo hacían. «Entra», pronunció. Lo siguió con cautela. Solo se permitió relajarse cuando se dio cuenta de que se dirigían a la sala del pánico. ¿No podría haberle dicho la semana pasada que fuera allí? Se sentía indignada cuando llegó, pero se le olvidó en cuanto puso un pie en la puerta, porque Kane la sostuvo en sus brazos y la besó como si estuviera hambriento. Elena aferró su capa con sus dedos y cerró los ojos cuando le devolvió el beso. El resto del mundo desapareció. Sintió los dientes de Kane voraces contra sus labios y su lengua. Las manos de él encontraron sus caderas y la empujó hacia atrás. Cuando Elena jadeó, aprovechó para bajar con los labios por su cuello, hasta la hendidura de la garganta, entre sus pechos cubiertos, y él estaba de rodillas, empujándola hacia atrás en el sofá. Se colocó encima y Elena ni siquiera se había quitado todavía la bolsa. Kane deslizó las manos por debajo de su ropa. Sus labios dejaron un reguero de deseo en cada centímetro de piel que encontró a su paso. Elena jamás se había sentido tan extasiada. La resonancia de Kane vibraba bajo su piel y seguía el recorrido de sus nervios y sus venas, como si la estuviera cartografiando. No era de forma erótica, se parecía más al pánico que sentía cuando, al atender a un herido, su propia resonancia intentaba localizar la herida. La recorrió entera y acto seguido desapareció, aunque sí que se percató de que la lengua de Kane se deslizaba por la cara interior de su muslo, hasta que notó un placer que la consumió por completo. Tenía la camisa desabrochada y la falda arrebujada alrededor de la cintura cuando Kane se hundió entre sus piernas. Elena le rodeó el cuello con los brazos, lo atrajo hacia sí y enterró su rostro en su hombro. El mundo se redujo a una única cosa: Kane, su respiración, su cuerpo y sus caricias. Yacer entrelazados en aquel sofá estrecho, con los cuerpos enredados, fue como aquella horrible mañana de resaca, pero totalmente distinto. Esta vez lo estaban haciendo bien. Elena estaba con los ojos cerrados, acariciando su piel con los dedos, pero Kane se incorporó al poco tiempo. La miró de arriba abajo como si la buscara con la mirada. Elena levantó la cabeza, aún le costaba recuperar el aliento. ¿Qué sucede? Le tocó la cicatriz de las costillas con el pulgar. Estaba preocupado por ti. He tenido mucho tiempo para preguntarme si lo hice todo como es debido cuando te curé. Elena le tomó la mano. Lo hiciste todo perfectamente. Aún parecía preocupado. ¿Y no ha pasado nada desde entonces? No, respondió la chica. No he salido del cuartel general desde que volví, y no volveré a hacerlo, salvo para venir a verte. No puedo. Se interrumpió al sentir las palabras atascadas en la garganta. No me lo permiten. Tengo órdenes estrictas al respecto, así que no tienes que seguir preocupándote. Kane soltó un suspiro de alivio y tras besarle la frente, se dejó caer de nuevo a su lado. Elena cerró los ojos y le dejó saborear ese sentimiento. Aunque notaba un nudo en el estómago y la mandíbula le temblaba por contener sus emociones. ¿Qué pasa? Elena levantó la vista y lo descubrió mirándola de nuevo. Me gusta recolectar. Solía hacerlo con mi padre en los meses de verano. Hubo un silencio breve. ¿No sabía que era importante para ti? Elena se quedó callada durante unos instantes. Los recuerdos del humedal se desplegaron ante sus ojos. La naturaleza, las montañas y el brillante cielo azul. El único sitio donde podía respirar sin percibir el olor a sangre. Era lo más parecido a la libertad que me quedaba. Notó que Kane se ponía en tensión. Solo será hasta que termine la guerra, replicó en un tono a medio camino entre la súplica y la promesa. A Elena le sobrevino una carcajada al mirarlo. ¿Solo hasta entonces? ¿Y cuándo llegará ese momento? ¿Y quién tiene que ganar para que alguno de los dos salgamos bien parados? Kane no fue capaz de mirarla a los ojos. Ella también apartó la mirada.
La llama eterna jamás aprobará oficialmente alguna de las cosas que he hecho. No sé qué pasará cuando salga todo a la luz. Se le formó un nudo en la garganta cuando pensó en todas las celdas subterráneas a las que Crowther la había llevado en tantas ocasiones. La sangre, las quemaduras, las extremidades cercenadas, los nervios destrozados, abiertos y retorcidos de formas horribles y terroríficas. El nombre de Elena figuraba junto a los registros de todos aquellos prisioneros. Era su letra la que describía en términos clínicos las heridas que sanaba, el estado de los prisioneros cuando fallecían o la ubicación exacta en la que se encontraban dentro de aquella terrible cárcel subterránea. Sabía que Crowther lo había hecho a propósito, que quería que apareciera entre el personal médico, así podría usarlo en su contra. En el pasado tal vez se hubiera conformado con una amenaza latente, pero Elena ya no esperaba compasión de él. Si ganaban la guerra, le quedaban pocos amigos, y ni siquiera Luke estaba ya de su parte. Kane le cogió la mano. «Puedes huir, dímelo y te sacaré de aquí». Una parte cobarde y exhausta en su interior se estremeció al oír aquellas palabras: huir, libertad, lejos de la guerra. No se había dado cuenta de cuánto lo deseaba hasta que lo oyó de labios de alguien que lo decía de verdad. Cuando su padre le propuso volver a Etras, lo rechazó, pero ahora lo deseaba con todo su ser. Sin embargo, donde quiera que fuera, la guerra continuaría y Kane participaría en ella. Él no podría huir. Si se marchaba, Crowther no lo mantendría con vida. «No», negó mirándola a los ojos. «Mantengo la oferta. Te sacaré de aquí si me lo pides». Elena estiró una mano y le apartó un mechón de pelo rubio de los ojos. «¿Y tú qué?», preguntó. Kane torció el gesto. «Si pudiera huir, lo habría hecho cuando mi madre aún estaba viva». «¿Te irías ahora si pudieras hacerlo?» Sus ojos se encendieron con pasión. «Si es contigo, sí». Elena se obligó a sonreír. «Entonces nos iremos juntos, cuando termine la guerra». Le tomó la mano y se la llevó al pecho para que sintiera el latido de su corazón. «Cuando termine la guerra, huiremos a un lugar donde nadie nos conozca. Desapareceremos para siempre». Los ojos de Kane se humedecieron, pero le devolvió la sonrisa. Por supuesto. Estaba mintiendo. Ambos mentían. No era más que un sueño. Elena le apretó la mano hasta que la ilusión se deshizo. Luego tragó saliva. Le daba miedo decir lo que venía después. La llama eterna ha obtenido más información sobre el proceso al que se someten los inmarcesibles para obtener la inmortalidad. Me han pedido que te pregunte por los detalles, para verificar la información. Kane le sostuvo la mirada unos instantes. Después se quedó mirando a la nada. «¿Kane?» Elena lo tocó y él se sobresaltó. «Solo veo un borrón», dijo rápidamente. «No lo recuerdo». «Cualquier cosa servirá, de verdad». Guardó silencio y respiró profundamente un par de veces antes de volver a hablar. «¿Qué quieres saber? ¿Había algún sello en el suelo?» Kane asintió levemente. «¿Podrías describírmelo? ¿O dibujarlo?» Negó con la cabeza. «No llegué a verlo bien. Recuerdo que había 9 puntas y que yo estaba en el centro. Cooperé, pero aún así me drogaron y me ataron para que no pudiera moverme». Mientras hablaba, miraba a la pared del fondo. Hicieron pasar al personal de la mansión, a los que todavía no habían asesinado. Yo no sabía cómo funcionaba el proceso. ¿Qué iban a...? Cuando pregunté qué iban a hacer, me dijeron que tenía suerte de tener tantos sirvientes, porque así no tendrían que usar a mi madre. ¿Mataron a tus sirvientes? Kane asintió distraído. En el campo no solíamos tener mucha compañía. Mi madre caía enferma a menudo y con tantos rumores mi padre no confiaba en nadie. Él siempre estaba ocupado en el gremio, así que nos encontrábamos allí los dos solos, junto con los sirvientes. Algunos de ellos eran prácticamente de la familia. La doncella de mi madre, Davis, la había acompañado desde que era niña, y vino a Pontaferro con ella cuando se casó. Cuando nací, cuando mi madre empezó a... Davis fue la que me crió los primeros años. Lo siento mucho, Kane. Se quedó callado un buen rato sin atreverse a mirarla. Había una plataforma por encima de mí. Desde donde se inclinaba Murrock, tenía algo en la mano. Supongo que sería la esquirla de hueso. Recuerdo que grité. Cuando recobré la conciencia todavía se escuchaban gritos, pero no era yo quien los profería. No los escuchaba, simplemente los sentía, como si estuvieran atrapados en mi interior, todos enredados, pero aún con vida. Elena lo observó horrorizada. ¿Sigues oyéndolos?
Kane cerró y abrió los ojos lentamente. Ahora están más callados. Elena tragó saliva. Según la información que tenemos, los inmarcesibles son el resultado de los intentos de Murrock para hacerse con el poder sin sufrir las consecuencias adversas. Kane guardó silencio unos instantes. Entonces, si matamos a los inmarcesibles, lo debilitaremos. En teoría sí, si destruimos los talismanes. ¿Afectará a las filacterias? ¿Así es como mueren los inmarcesibles? Kane negó con la cabeza. No. Puede generar otra filacteria, pero el resultado... Son poco más inteligentes que un necrómata. Pero tiene que haber una forma. La encontraremos. El chico la miró. Sus ojos volvieron a despejarse y a enfocarse de nuevo. Si los inmarcesibles son la fuente de poder de Murrock, eso significa que la guerra no acabará hasta que estén todos muertos. Elena supo de inmediato que quería prepararla para lo peor. No, hallaré la forma de revertirlo. Si es posible unir almas, seguro que también se pueden desunir. Elena, esta negó con la cabeza. Ya creía una vez que no podía salvarte. Deberías confiar un poco más en mí, carraspeó. No deseaba tener esta conversación, así que se puso en pie y se vistió con rapidez. En realidad, le daba igual informar a Crowder. Lo que quería era revisar el sello que había dibujado Wagner para poder investigarlo. Espera, tengo algo para ti que ojalá no vuelvas a necesitar. En un paño impermeable se encontraban sus dagas. Elena había creído que la corriente se las había llevado. ¿Cómo las has encontrado? Hice unas de repuesto. Tardé mucho tiempo en encontrar un metalúrgico que tuviera la resonancia de tu aleación, así que pensé que lo más sensato era encargar dagas de sobra. Gracias, respondió, acariciándolas con cariño y metiéndolas con cuidado en la bolsa. Luego comenzó a trenzarse el cabello. Odio que lo lleves así, le espetó Kane, y aquello la sobresaltó. Alzó la mirada. También podría cortármelo. Él pareció ofenderse de tal manera que tuvo que reírse. No puedo tenerlo suelto cuando estoy trabajando, y siempre tengo que estar disponible por si hay alguna emergencia. Es práctico. Kane no parecía muy convencido. Quiero verte más a menudo. Elena dejó de mover los dedos. Percibió la voracidad de sus ojos, la posesión, el hambre. Si se lo permitía, la alejaría de la guerra y la escondería, y ese conflicto se hacía evidente en sus ojos. Deseo, deseo, deseo. Lo sentía igual que el latido de su corazón. Si no podía esconderla, la acapararía para sí tanto como pudiera. Se había enamorado de un dragón. Siempre estaré disponible para ti, replicó. Si me llamas, vendré en cuanto pueda. Kane sacudió la cabeza al oír eso. No podremos seguir usando el reducto como punto de encuentro. Hay planes de reconstrucción. A Elena se le encogió el corazón. Entonces, ¿cómo vamos a...? La resistencia no vigila los cielos, afirmó. Ahora que Amaris ha crecido, podrá volar de noche a la isla este. Estoy seguro de que hay alguna azotea por allí. Buscaré un sitio para la semana que viene. Si el anillo se activa una sola vez, eso querrá decir que no está relacionado con la resistencia. Avísame tú cuando llegues e iré a por ti. Elena levantó la mano izquierda. Había temido que la refracción se desgastara con el paso del tiempo, pero seguía aguantando. Ya no veía el anillo a menos que se esforzara, y era tan ligero que a veces se olvidaba de que lo llevaba puesto. Dijiste que si alguna vez te avisaba yo... Kay la tomó de la mano y la trajo hacia sí. La mano que le quedaba libre se deslizó por su garganta, hasta que sus dedos echaron la cabeza de Elena hacia atrás. La besó con pasión y después la miró fijamente a los ojos. Llámame y acudiré.